Capítulo 4. El zorro. Tercera parte. Mi padre me hacía dar pequeñas vueltas a la manzana de nuestra casa en el auto familiar. Cada vez que lo hacía, yo terminaba llorando y él de un humor insoportable. Tenía más fallas que aciertos cuando estaba con él, pero al estar solo manejaba mucho mejor. Dentro de la camioneta veo a mi padre en el lado del copiloto, gritándome que esta es la última vez que me enseña a manejar, lo cual sé que es mentira. Cada semana hacíamos lo mismo y el resultado siempre era horrible. El único consuelo era tener a mi hermano en casa apoyándome. Cada vez que me sentía mal, él me hacía sentir mejor con sus insultos disfrazados de palabras de aliento. Además, él me llevaba en el auto hasta la plaza comercial y me dejaba usarlo hasta casi entrar a la autopista. Pero el fantasma de mi padre era el que seguía insultándome. Cerré los ojos un momento y me concentré en mi meta. Poco a poco iba ensordeciendo la voz de mi padre con la música de la radio que recién comenzaba a darme cuenta de su existencia. Respiré profundamente y di vuelta a la llave. Di la marcha en reversa y me alejé del restaurante, que cada vez se veía más pequeño, como si fuera solo un lejano descanso de mis preocupaciones y miedos. El lugar donde di mi primer impulso de valentía, o al menos de escasez de escrúpulos. Conduje sobre la carretera durante 3 horas. La tarde es calurosa y el contacto del asiento con la chaqueta y mi espalda me hacían sudar. Abrí un poco la ventana y empecé a respirar profundamente. El aire podrido de la ciudad se desvanecía ante el aire fresco del bosque. Después de eso, no pasó mucho tiempo antes de dejar la camioneta. Tenía que deshacerme de ella, mucho antes de mi destino real. Recordé un pequeño camino por el cual nunca había entrado, pero sabía que llevaba al río. Conduje hasta donde fue posible y después empujé la camioneta hasta unos matorrales cercanos. Busqué debajo de los asientos y encontré una botella de whisky a la mitad de su capacidad. Le di un gran sorbo y el resto lo regué por los asientos. Mucho más en el asiento del conductor. De la chaqueta del pervertido saqué un encendedor y de mi chamarra saqué el cigarro que había tomado de nuestro antiguo departamento. Lo encendí y lo probé. Tenía un sabor asqueroso, a humedad y moho. Incluso el humo olía mal. Fumé la mitad del cigarro y lo tiré por la ventana de la camioneta, al igual que la billetera. Con el encendedor comencé a quemar los asientos. Di media vuelta y me fui. Siguiendo río arriba caminé durante horas. Estaba cansado y tenía hambre. Podía escuchar la cascada a lo lejos. El sol tardaría unos 90 minutos en tornarse color sangre. Descansé un poco tomando agua del río y frotando mi cara con mis manos mojadas. Pasaron 10 minutos y a la orilla contraria podía reconocer un pequeño animal, una especie de conejo o ardilla. No podía verlo con seguridad. Mi vista se nublaba por el cansancio. Quería levantarme, perseguirlo, atraparlo y hacer una fogata, como la que nunca terminé de aprender a hacer, para cocinarlo. De pronto todo me parecía tan bizarro y extrañamente similar al pasado. Todo era agradable, como lo fue alguna vez con mis padres y mi hermano. Tengo que levantarme de este lugar y seguir mi camino. No puedo dejar que la noche caiga sobre mí. 30 minutos después había llegado a la cascada. El arroyo debería estar a 5 o 10 minutos de ahí, pero primero tendría que escalar para llegar a la cima de mis problemas. La caída no era demasiado alta, pero lo suficiente para matarme en caso de que cayera. Así que me armé de valor y comencé a escalar. Al principio parecía dar pequeños saltos sobre las rocas del suelo, que se iban elevando cada vez más. Después comencé a usar mis manos para sostenerme de las salientes de la pared de piedra. La superficie estaba resbalosa y mojada en ciertas partes, pero me aferraba con todas mis fuerzas. Iba lento, pero seguro de mí mismo. Pasaba de largo las rocas más húmedas y un pequeño árbol que le estaba creciendo a la pared. Estaba cerca de la cima. Después de todo, no parecía tan imponente este desnivel de agua. Sonreí y pisé firmemente una roca antes de tentar su resistencia y lo resbalosa que podría ser. Sentí una corriente helada a la par que veía el comienzo del flujo del agua alejarse de mí. Entonces cerré los ojos mientras escuchaba las aves y el agua cayendo, al igual que yo. Pero de alguna manera todo ensordeció y oí a mi hermano decir: «Sigue adelante».
Abrí los ojos con la vista al cielo y lo primero que vi fue una horrible criatura tomándome del brazo. Con unos dedos largos y pegajosos me miraba con una cara sin ojos y un pelaje largo y mojado. Me sonreía con unos largos colmillos, con una mandíbula deformada. Fue entonces que lo tomé del pelo y me aferré a él para poder encontrar un punto donde apoyar mis pies, que colgaban como cadáveres suicidas. Cuando lo encontré, seguí tirando de la criatura vigorosamente y pude hacer que me soltara. Pegaba gritos ahogados y una especie de gruñidos que provenían de su garganta. Jalé de su asqueroso y mojado pelo lo más fuerte que pude, mientras me situaba a un costado. Sus brazos y piernas se despegaban de la pared, creando un ruido baboso. Emitía gritos desesperados y luego cayó. Respiré agitado al mismo tiempo que volteé la mirada al suelo. La criatura no estaba ahí, solo el pequeño árbol que había crecido de la pared. Me puse en marcha hasta que llegué al mismo punto donde había resbalado. Tenté el terreno y escalé con precaución. Cuando llegué a la cima sentí una mano cálida que me ayudaba a subir. Quería pensar que era el fantasma de mi hermano, pero esta vez no vi a nadie. Quizá mi mente me estaba traicionando por el hambre y el cansancio. Me encontraba de espaldas al acantilado. Miraba hacia las entrañas del bosque, donde las bifurcaciones del río eran visibles. Varios arroyos daban al torrente de agua mayor, que moría al caer por el precipicio y renacía al continuar su trayecto. Pero sabía cuál era el destino que yo debía seguir. Caminando, encontré los arbustos con moras que mi padre me enseñó eran comestibles. Tomé bastantes con las manos y las metí en mis bolsillos. Cuando se llenaron, las lavé en el río para quitarles el exceso de polvo. Probé una haciendo una mueca de asco, ya que tenía un sabor ácido tan exagerado que mi estómago gruñó. Sin embargo, no había comido nada más que medio omelette y un tercio de taza de café desde que salí del hospital. Comí alrededor de 15 moras con gestos en mi rostro y un sabor ácido y vomitivo pasando por mi garganta. Guardé el resto para el último trayecto de mi destino. Comí una mora cada 2 pasos e iba acostumbrándome a su sabor, incluso sintiendo un insípido gusto dulce en algunas. Me encontraba cerca de 10 metros del claro, donde acampábamos mi familia y yo. Entre los árboles veía una figura piramidal de color naranja oscuro. Me adentré al lugar, pisando las ramas y hojas secas, además de algunas pequeñas piedras colocadas en un círculo, de aproximadamente medio metro de diámetro. Dentro de él se encontraban cenizas y troncos, quemados hace años con un olor peculiar, a humedad. Si te está gustando esta historia, por favor, comenta, dale like y comparte. Suscríbete para saber cuándo llegará el último capítulo. Ya estamos llegando al final. Yo me despido. Buenas noches y descansa en paz.